Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Es un gusto volver a saludar a nuestro amigo José Antonio Aguilar. Y también conocer a la doctora María Cruz de Racismo MX. También está con nosotros el equipo del MUI, Victorino y Hugo. Buenas tardes. Como saben, para el MUI la colaboración es el eje de nuestros proyectos. Por ello hoy presentaremos Equal Lab, un laboratorio ciudadano donde interactúan academia y sociedad civil para el diseño de recomendaciones y prácticas que buscan prevenir los sistemas racistas en el mundo digital. Para comenzar esta charla me gustaría que Victorino nos platicara más sobre esta iniciativa. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues es un privilegio y un honor poder compartir este espacio con nuestros amigos de Racismo MX y sobre todo comenzar con este proyecto de laboratorio ciudadano que busca precisamente entender, ¿no?, esta configuración de lo digital, del mundo online y todos estos aprendizajes e historia de la misma humanidad, de la misma sociedad, en este caso la mexicana, que nos ha llevado a este punto, ¿no? Y ver cómo estos prejuicios, preconcepciones o estereotipos que podemos llegar a tener sobre lo que es el entendimiento mismo de la llamada raza o de estos elementos de racialización, pues se configuran o se llegan a construir a partir de lenguaje del mundo digital. Y bueno, para todos los que nos están viendo y escuchando, me gustaría que comenzáramos con un ejercicio muy importante que nos va a permitir entender un poco más a lo largo de esta charla lo que vamos a estar viviendo. El ejercicio consiste precisamente en poder buscar en Google, nos vamos ahorita todos a Google y vamos a tratar de buscar y vamos a escribir primero para buscar, hacer una búsqueda sobre 3 cuestiones o 3 elementos muy importantes, que son: las mujeres son, pongan en su buscador eso, las mujeres son, después tenemos los migrantes son, y por último, nada más para puro ejercicio, los nacos son, ¿no? Los invitamos a que en el momento en que estén escribiendo estas frases, vaya, le den una captura de pantalla a lo que les arroja como preferencias de Google para buscar en la nube y lo manden a través del chat de Facebook, ¿no? Para que nos entretengamos un poco con esto y podamos emitir y hacer nuestros comentarios respecto a este ejercicio, ¿sale? Desde ahorita y hasta que cerremos la transmisión, pueden estar buscando esto. Recuerden, las mujeres son, los migrantes son y los nacos son, ¿sale? Y bueno, para comenzar esta charla, me gustaría, pues, que nos integremos todos, Pepe, María y Hugo, bienvenidos a esta, vamos a llamarlo así, cafecito, ¿no? O sea, ya arrancamos motores hace rato, pero pues esto va a continuar bastante bien, ¿no? Aquí está mi cafecito, ¿eh? Bueno, ya, yo también tengo café no me acá. dijeron, no traje el mío. ¿No? Nos están preguntando cómo envían una foto por el chat de Facebook. En comentarios le ponen les sale el clipcito para enviar un archivo o una foto y ahí lo pueden enviar con toda facilidad, ¿no? Y entonces, pues comenzamos esta sumamente interesante charla que va a dar pie a que generemos este laboratorio y estas reflexiones primero, luego nuestro análisis y finalmente nuestras conclusiones con las recomendaciones que queremos hacer como parte de academia y sociedad civil, ¿no? Y para esto me gustaría lanzarle una pregunta primero al equipo de racismo sobre algo sumamente interesante, importante, antes de pasar al análisis de lo que son los conceptos, ¿no? O sea, también lo vamos a hacer con la cuestión digital, pero primero les voy a plantear un escenario, a ver, ¿qué les parece? Mira, supongan que Victorino todos los sábados tiene la costumbre, antes de pandemia obviamente, o sin pandemia, vaya, de agarrar y tenía su lista de súper, se subía a su coche y se iba al súper más cercano, ¿no? Que me queda súper lejos como quiera, ¿no? Y entonces, pues yo llegaba y con mi carrito iba eligiendo, bla, bla, veía el jamón. Había personas que me decían, oiga, ¿quieres este jamón? Es el otro, entonces
al no saber qué elegir, yo podía interactuar y preguntarle a la persona tal. De repente por la caja me veían que había una promoción para que yo me afiliara a un sistema de membresías del mismo súper, me invitaban, me tomaban mis datos, chalala, me iba yo a la caja, pagaba y pues acabó el asunto, ¿no? Algunas veces en estas visitas, pues sí notaba que me revisaban a veces a mí cuando entraba al súper, sobre todo porque yo acostumbré con una bolsa, con una mochila, vaya, al súper, y de repente pues no me hacían ni caso, ¿no? Pero sí agarraban o se agarraban la atención a otra persona, ¿no? Que también traía una mochila. Y pues ahí acabó el asunto, ¿no? A mí me gustaría que en este escenario que pareciera muy lógico de cómo me ven, me tratan, ¿no? ¿Cómo se construyen los procesos de racialización, ¿no? Para empezar por ahí. A ver, pues si quieres, en eso podría contribuir yo. El proceso de racialización, hay que entender una cosa, las razas no existen, digamos, biológicamente, genéticamente, las razas no existen y los seres humanos y las personas somos iguales en un 99.99%. Es decir, solo somos, entre comillas, diferentes, hay una variabilidad, digamos, biológica del 0.01%. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues al final somos iguales, todas y todos, y estos grupos que identificábamos anteriormente como razas no existen. Pero entonces, ¿por qué sigue habiendo racismo? Ah, bueno, pues porque existe este proceso de racialización. ¿Qué es este proceso de racialización? Es el proceso que sucede o pasa cuando vemos a una persona y le asignamos cualidades, defectos, características, con base en pues, su fenotipo, su tono de piel, su tipo de pelo, el color de los ojos, pero incluso la racialización va más allá. También considera el tipo de ropa, el acento, la forma de moverse. Es decir, yo al ver una persona ya la estoy leyendo y le estoy asignando cualidades buenas o malas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Todas y todos somos sujetos racializables. Pero ojo, hay racialización en ventaja, es decir, cuando yo asigno características positivas a la persona por su tono de piel u origen étnico, y hay racialización en desventaja, que es decir, asignar características negativas. Entonces, cuando hablamos de racismo y personas racializadas, normalmente nos referimos a las personas que son racializadas en desventaja. ¿Por qué? Porque justamente este proceso de racialización es el que genera el racismo, ¿no? Entonces, es básicamente la lectura de los cuerpos justamente para evitar que tengan derechos, acceso a servicios o simplemente un buen trato en espacios públicos. Correcto, entonces empezamos a comenzar a entender este issue, ¿no? Esta gran pregunta o este gran asunto, porque precisamente, y ahora va la pregunta para pues aquí a Hugo y a María, es ¿cómo sucedería entonces esa interacción que yo tengo todos los sábados en el súper? ¿Cómo es posible que suceda en el mundo digital? ¿No? O sea, este recorrido que yo hago por todo el súper y al final pago y todo, me voy a mi casa, ¿cómo sucede cuando hablamos? Es que voy al súper online, ¿no? Pues, María, si tú gustas, me gustaría escucharte a ti porque pues yo siempre estoy acá y hablando de demás y el hecho de que te tengamos el día de hoy acá yo creo que es un gran honor. Entonces, si quisieras empezar tú. Ok, ¿cómo sucede este proceso? Pues creo que todos conocemos lo que son las plataformas digitales de compra, ¿no? Entras a la plataforma, seleccionas un producto y ese producto te dice, también te podría interesar. Entonces, la plataforma o alguna app, cualquiera que sea la marca, este marketplace, va creando para ti esos pasillos que tú vas recorriendo, ¿no? Cuando tú vas al súper, te ofrecieron a ti una muestra de queso, una muestra de jamón o algo, la misma app va construyendo esos pasillos para que tú gastes dinero en ellos, te quedes más tiempo y basándote en los gustos que estás generando por la primera búsqueda. O sea, por ejemplo, buscaste utensilios de cocina. Te va a relacionar los utensilios, te va a relacionar las marcas más vendidas y te va a hacer como estas recomendaciones. Y así se van creando estos pasillos, entre comillas, digitales.
es la misma marca que te va haciendo este recorrido virtual y te va llevando de la mano sin que tú tengas como tal una opción de decir, me gustaría ver eso, a menos que lo hagas explícito. ¿Okay? Y es así como se construye este mismo camino. Correcto. Y Hugo, ¿algo que quisieras agregar en este tenor? Pues yo creo que va acerca de lo de las famosas burbujas de información, ¿no? Normalmente lo que pasa cuando tenemos ciertas búsquedas, ya sea tanto en plataformas como Netflix, como en alguna plataforma digital del supermercado recurrente, en donde, digamos, el algoritmo aprenda constantemente de tus gustos, es que vas a quedar encerrados en las famosas burbujas de información. Entonces va a ser difícil para ti ver más allá de esas burbujas. Y pues ya, nada más digo, un poquito más adelante la conversación se va a poner bastante interesante. Entonces tomo de aquí la idea o la noción de que al final de cuentas, en lo online, nosotros proporcionamos o generamos esta información necesaria para que se vaya construyendo estos pasillos digitales en donde yo voy a ir buscando la información a partir de lo que recupera la marca y de lo que se construye en la burbuja digital. Y entonces comienza a un fenómeno muy interesante y que podemos estar empezando a ligar precisamente respecto a esta relación entre algoritmo y racismo, ¿no? Y entonces voy a complejizar un poquito más el escenario, ¿no? Yo puedo ir pasillo por pasillo, ¿no? En lo físico y todas estas cuestiones que nos platicaste tú, José Antonio, pueden suceder, ¿no? Pero hay una ventaja, o bueno, más bien hay una cuestión que sucede en lo físico, que yo puedo ir pasillo por pasillo y a pesar de que yo no consuma este producto de cierta marca o el producto per se, ¿no? Porque no, pues no es parte de mi dieta o de lo que tengo en mi casa, lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo leer, incluso me pueden ahí presentar el producto, ¿no? En degustación, en esto. ¿Qué sucedería entonces cuando yo voy a la nube, a lo digital, entro en un súper online y pues como yo no consumo, voy a suponer, por ejemplo, champañas, ¿no? Yo no consumo champán, pero en el pasillo lo puedo ver. Pero cuando voy a la tienda online y como nunca consumo champán, no llegaré a verla, ¿no? O sea, ¿qué significación tiene esto, no? Y me gustaría que comenzáramos con José Antonio, con Pepe, para que nos platicaras y agregaras algo que querías ahí comentar. Exacto, sí, justamente como ligarlo con el ejemplo del súper, ¿no? Y como dices tú, complejizarlo, ¿no? O sea, estos procesos de racialización, pues evidentemente el sujeto que realiza esa acción es un ser humano, ¿no? Una persona. Entonces, en el ejemplo que dabas de tú llegas al súper, pues ¿quién te racializa? Pues de entrada, el vigilante o la persona encargada de la seguridad lee tu cuerpo y determina si eres una persona de acuerdo al contexto y a tus características, si eres una persona amenazante o no, ¿no? O si te va a revisar tu bolso o no, o la mochila. Después, ya que estás comprando, digamos, en tu experiencia de compra, pues la persona que decías, ¿no? Que estaba afiliando para alguna membresía de compra, etcétera, va a decidir si te ofrece o no la membresía, ¿no? Entonces, también ese es otro, digamos, otro filtro u otra persona que te está leyendo. Y al final, pues, la persona que te cobra, pues depende el trato, depende lo que compres. Digamos, es una experiencia que se define a partir de tu corporalidad. Pero la pregunta, digamos, para complejizar es que en un ambiente digital, ¿cómo funcionan los sistemas y los algoritmos que te están ofreciendo cosas? ¿Cómo te leen, no? Porque al final, quien es el sujeto ahora en el mundo digital y que puede potencialmente hacer un proceso de racialización, pues básicamente es un algoritmo, ¿no? Es una máquina. Entonces, justamente ahí es lo interesante y creo que María y Hugo podrían tener como más matices a esto. Ok, bueno, voy yo. ¿Cómo funciona esto? Tú, cuando entras a una aplicación, ya tienen información de ti. ¿Qué información tiene?
Tienen información de dónde vienes, a qué hora los consumes, cuál fue la primera palabra clave que tú buscaste, cuánto tiempo tardas viendo un artículo y qué probabilidades hay de que exista otra persona como tú que compró eso a esa misma hora, cerca de tu mismo lugar, y qué sigue. O sea, ¿cómo se forman estos famosos combos que, por ejemplo, te muestra Amazon? Es porque existió muchas personas que los empezaron a formar y se dieron cuenta que si los ponían juntos vendían. Entonces el algoritmo lo que va haciendo es que a ti te va diciendo qué comprar. Específicamente eso te lo va mostrando. ¿Ok? Y de hecho, actualmente ahorita hay una investigación muy grande de las Big Techs que tiene que ver bastante con esto, porque están viendo que hay una investigación acerca de cómo los algoritmos están haciendo un sesgo de información acerca de los usuarios. En el caso muy específico de Amazon, que es como nuestro, pues, súper gigante, está haciendo que los consumidores no tengan opciones. A pesar de que tú le escribas, quiero ver, no sé, champán, no te la va a poner, o te va a poner una opción y abajo te va a poner la Coca-Cola. Uh-huh. ¿Y por qué no te puso todas las clases de champán que pues valían, no sé, miles de pesos o algo? Porque te está diciendo, por el código postal que tú me estás mostrando, por la IP, por la región, yo sé que nadie en tu región compra esto, ¿por qué te lo voy a mostrar? Existen este tipo de algoritmos, existen este tipo de reglas, son las que se utilizan y no solo aplican a lo que es un mercado, o sea, estamos hablando que este tipo de algoritmos deciden a quién contratar, porque leen currículos, deciden si te dan un préstamo en el banco, escanean tu información de redes sociales y pueden decidir muchas cosas a través de ti. Pero sí están teniendo un sesgo de decirte, porque estás teniendo estas características, incluidas las físicas, tienes que comprar esto y tienes que hacer eso. Y este es el actual debate que existe en el Congreso de Estados Unidos para hacerlo. De hecho, el año pasado, en noviembre, llamaron a los CEOs de Twitter, Facebook, Amazon, para que comparecieran y explicaran cómo es que están atacando esto y qué más se está haciendo. Excelente. Precisamente ese es la gran problemática, ¿no? O sea, hasta qué medida el algoritmo permite o no permite, permea o no permea el comportamiento, ¿no? El comportamiento, en este caso del ejemplo que estamos dando del súper, pues el comportamiento de consumo de alimentos o de consumo de productos del súper, pero vámonos más allá, y lo acabas de tocar tú, María, y ahí me gustaría que Hugo nos dé su opinión. Ya cuando hablamos de las cosas importantes en términos ciudadanos y pensando que vamos hacia las smart cities, pensando que vamos hacia el mundo financiero cada vez más digital, ¿qué pasaría si estos algoritmos deciden negar o no negar un préstamo bancario porque porque el algoritmo revisa IP, revisa la zona donde vives, revisa incluso tu trabajo, o sea, la empresa, el posicionamiento de la empresa donde estás trabajando, si eres emprendedor, no eres emprendedor, no lo sé. Todos estos datos, ¿qué pasaría? ¿Qué dilema despierta, Hugo? Entonces, y en qué dilema, y como nos platicaba María, fueron llamados al Congreso de estos CEOs. Pero entonces, ¿hay respuesta de la industria? ¿Hay un planteamiento ya inicial de la industria? ¿Siempre lo hubo, no lo hubo? ¿Qué pasaría? Ok, bueno, yo creo que hay varios puntos. Antes de continuar un poco más a fondo, me gustaría regresar a unas definiciones básicas que me parece que, digo, en la conversación y demás, nos hizo pertinente dar, ¿no? Uno, ¿qué es la nube? Porque estamos hablando de que todo esto se da en la nube y que los algoritmos así, ¿no? Me gustaría comenzar a definir esos términos para que quede un poco más claro, ¿no? La nube es una red de servidores. Entonces, esta red de servidores, digamos, son las que almacenan todas estas bases de datos y demás, ¿no? Nosotros, en realidad, accedemos a esa red de servidores a través de interfaces, a través de las famosas APIs, ¿vale? En las APIs, que son, digamos, estas estructuras que nos permiten acceder a los datos y que nos, digamos, que curan los datos, que nos dan como es solamente cierta cantidad de datos que podamos consumir, como súper bien explicó María, ¿cómo se llama? Nos encierran en estos círculos de información, es en donde están estos algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial o de deep learning, que son los que
suelen tener biases, ¿no? Los bias, bueno, que es el sesgo cognitivo, es precisamente estas malinterpretaciones o estos ejercicios de clasificación que hacen los algoritmos que por deficiencias en las bases de datos o por deficiencias a veces en, ¿cómo se llama? O a veces no son deficiencias en las bases de datos, ¿no? Entonces, a veces más bien es que una gran cantidad de personas tiene sesgos cognitivos y los algoritmos, al estar aprendiendo constantemente de las respuestas y de los estímulos que dan estas personas, los copian, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Como dijo Vic, bueno, ¿qué está pasando más bien? Porque esto ya está pasando hoy en día, ¿no? En Estados Unidos hay casos súper sonados de, ¿cómo se llama? De algoritmos que calificaban a profesores, ¿no? Y que tenían un evidente sesgo racial. Yo creo que más que qué pasaría, el principal problema es esta, ¿cómo se llama? Esta tendencia de la industria y de la sociedad en general de querer clasificar todo. Cuando yo pienso en una manzana, ¿qué es la manzana que me viene a la cabeza? No es una manzana roja, ¿no? Sin embargo, hay manzanas de muchos estilos, hay verdes, hay, ¿cómo se llama? Manzanas más pequeñas, más grandes, hay manzanas como de los famosos propios, hay muchos tipos de manzanas y sin embargo, la tendencia en industria para facilitar procesos es precisamente generar estas clasificaciones que suelen acabar en recursos muy rígidos y suelen ser el primer paso para caer en estos biases o en estos sesgos o en estos procesos de racialización. Pero bueno, me dicen por ahí que creo que Pepe quiere agregar algo, entonces yo me callo. No, está bien. Lo que quería decir es que me hace súper interesante esto que mencionan, porque hablamos de estos algoritmos, ¿no? Que son básicamente seres inanimados, ¿no? Y que funcionan en estas cámaras de eco o en estas redes ya muy definidas. Pero mi pregunta es, por ejemplo, hablamos del caso estadounidense, que obviamente es paradigmático, pero en el sentido de que la información que hoy día tienen estos algoritmos y que se hospeda en la nube de las y los mexicanos, ¿cómo podrían entender la raza, ¿no? Porque en Estados Unidos es muy común, o en el mundo del norte global es muy común todavía decir ethnic group, ¿no? O race, y la gente decide si es Caucasian, caucásico, ¿no? O afrodescendiente, etcétera. Pero en el caso mexicano, ¿cómo podría un algoritmo racializar? ¿Será a través de la imagen? No sé, lo dejo sobre la mesa. Creo que lo hace de muchas formas y seguramente de algunos racialización de algún algoritmo. Seguramente has utilizado, por ejemplo, Uber, ¿no? Sabes que está totalmente ligado con Google. Y seguramente Google sabe qué tipo de Uber usas. Si usas el normal, si usas el que compartes, si usas, no sé, la gama, ¿no? Y también sabe, por ejemplo, qué estás comprando, porque pues lo puedes ligar con Amazon y con todas esas cosas. Bueno, ¿cómo ahora te están a ti vendiendo esa información? ¿Y cómo te están limitando? ¿Y cómo te está afectando? La primera es los productos que te están recomendando. La segunda es los productos que no te van a vender. Seguramente vas a encontrar algo que tú dices, yo lo quiero ver porque alguien más lo recomendó y no lo vas a poder saber. Ya estás tan encasillado en esa burbuja de información que no te van a dejar salir. Vas a tener que crear otra cuenta, vas a tener que crear otro Pepe que empiece de la nada y empiece a aprender a tus gustos. Porque si no, vas a estar tan encasillado en que te vendan estas cosas que seguramente si compras una cerveza y porque tienes 32 años, o bueno, compras pañales, ese es un ejemplo siempre. Compras pañales y te ponen el combo de cerveza. Y tú dices, es muy ilógico, ¿no? Pero asimilan que lo que están comprando pues son padres y seguramente van a comprar pañales y cervezas. Pero pues si tú no estás en ese caso, ¿por qué te ofrecen ese tipo de combos, no? O sea, ya te están metiendo la idea que tú deberías de tener un papel no solo ante el consumo, sino ante la sociedad. Eso es como a ti te está afectando. O sea, ¿qué pasa si yo busco, no sé, algo para mi sobrina y me está metiendo todas las cosas que mi sobrina debería de ser?
y me está metiendo casillas de cosas de niñas, ¿no? O sea, cosas muy girlies, muy rosas. Y yo digo, pero pues no quiero hacer esto. ¿Qué pasa? O sea, no solo me está encasillando los productos que me está sugiriendo, me está encasillando en algún rol de la sociedad que me está dando. Entonces, estos sesgos no solo vienen entre un producto que yo no voy a poder comprar, sino también una idea que yo debería de comprar, como de, sí, de por qué no estoy en lo que están todos, ¿no? ¿Estoy mal yo? ¿Estás mal tú? ¿Qué es lo que está pasando? Y creo que esa pregunta siempre llega abierta, ¿no? Y es lo que pasa en la sociedad. Y entonces, sí, Hugo, por favor. Iba a decir esto, exacto, es que estos modelos sociales precisamente están creados para promover el consumo y mucho de la función del algoritmo es precisamente esa, ¿no? Incentivar el consumo. A estos modelos predictivos lo que hacen es analizar a los usuarios precisamente para eso, ¿no? Para saber qué ofrecerles, en qué momento y cuándo, y hasta se pueden predecir de manera increíble qué vamos a querer, porque necesitar no realmente, ¿no? ¿Qué vamos a querer o cuáles necesidades podríamos tener? Como perfectamente acaba de describir María. Y en ese sentido, en cuanto a los roles y estas necesidades alineados a los roles que nos puede definir el algoritmo, Pepe, ¿ves alguna señal de que con los roles caigamos en racismo? O sea, con esta secuencia, ¡pum!, llegó a ser racista esto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y justamente es parte del ejercicio que ahora nuestra audiencia está haciendo, ¿no? Porque no solamente es la característica, o sea, tenemos al cuerpo, la corporalidad, la característica asociada a este cuerpo, y entonces, ¿qué función social tiene este cuerpo con esta característica en X sociedad, como lo explicó María, ¿no? Entonces, quizás una persona racializada de clase media o media baja, solamente se le puede dar el rol de oficinista o trabajador del campo, y entonces todo su mundo en la nube va a estar asociado a eso. O sea, digo, ese es el peligro, ¿no? Sin reafirmar estereotipos, ¿no? Pero simplemente un algoritmo que replique estos estereotipos, porque está ahí el sesgo implícito dentro, pues podría fácilmente meterlo en este globo que menciona Hugo y María, donde ya no va a poder salir en el mundo digital. Y aquí, ahorita viendo los comentarios que nos está poniendo aquí en pantalla, sí he visto esta diferencia, ¿no? Algunos tienen comentarios, voy a ponerlo así, entre comillas, positivos o no tan agresivos, y otros que de plano caen en la agresividad, como los nacos son del pueblo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué responde así? ¿Por qué responde por ejemplo, para un sujeto A con unas recomendaciones así y con un sujeto B con otra forma más negativa, más tendiente al racismo? ¿Por qué así es el algoritmo, Hugo, María? Te toca hablar. Sí, explícalo. Sí, ¿podrías elaborar un poquito más la pregunta, Vic? Sí, por ejemplo, veíamos ahí que decía, aquí en lo último, bueno, los nacos, por ejemplo, o de las mujeres, venía ahí, las mujeres son masculino y femenino, son importantes porque, o sea, son resultados que te sugiere Google y no los veo con un tacto hacia el racismo, ¿no? Pero hay otros que sí salieron como que las mujeres son de Venus o las mujeres son delicadas, que sí pueden llegar a tenderse a discriminación, ¿no? O sea, ¿por qué responde, por ejemplo, para María que busca y encuentra las primeras formas o las primeras recomendaciones, como te decía al inicio, o tú, Hugo, buscas y encuentras las otras, ¿no? Bueno, sí, pues no sé si sí, María va a decir algo. Sí, bueno, mira, algo que debes entender es que todos estos algoritmos están basados en la estadística, ¿no? Entonces, hay un lema muy fácil que te puede explicar esto, que dice, un asesinato es una tragedia, ¿no? Pero un genocidio es una estadística. ¿Qué pasa? Al generalizar estos conceptos, pierden esta sensibilidad, se vuelve solo un número, una estadística. ¿Qué pasa? ¿Qué te está presentando Google? Te está presentando lo que la mayoría ha estado complementando, así como las mujeres son, bla, 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 significa que la mayoría de las personas que han estado en tu región, con tu idioma, cerca de ti, en tu país, posiblemente, o igual en tu estado, han escrito eso literal.
Y lo que te hace Google es que te ayuda a autocomplementar esa idea que mucha de la gente que está cerca de ti tiene. O sea, y siguiendo un poco la línea, podemos llegar a pensar que un cierto grupo reducido, mayoritariamente hablando, o sea, porque finalmente la estadística se genera a partir de una tendencia, ¿no? Con ciertos rasgos sociodemográficos, determina la tendencia de prácticamente pues, esa región. Sí. Ok. Y al respecto, entonces, no sé si Hugo iba a agregar algo con lo anterior. No, era precisamente eso, ¿no? Que responde a dos principios. Uno es el estadístico y el otro es, desde luego, el económico, ¿no? ¿Cómo se llama? Muchas veces para salir más arriba en las búsquedas y demás, pues aportar dinero a Google, o muchas otras veces también, pues, todos estos conceptos de viralización, etcétera, se dan a partir de supuestos económicos, ¿no? Nada más eso. Y a mí me gustaría, aquí estoy escuchando algo que me encanta, ¿no? Porque ya estamos deshebrando un poco el problema. O sea, por un lado tenemos, digamos, el algoritmo o esta arquitectura y este diseño que es el que va a procesar los datos, ¿no? Por otro lado tenemos los datos, ¿no? Que estos son lo que le da a la gente, ¿no? Lo que va metiendo y de donde va aprendiendo el algoritmo. Y por otro lado, la parte del para qué se va a usar, que es lo que decía Hugo, ¿no? Que en muchas ocasiones es un tema económico. Entonces, la pregunta es, ¿qué pesará más o por dónde empezar si queremos tener algoritmos no racistas, ¿no? Yo decía, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Exacto. O sea, empezar por la arquitectura o el diseño de los algoritmos, o más bien, pues ya no podemos hacer nada porque al final los datos que se le van a meter, pues ya traen ese racismo y entonces inevitablemente lo van a replicar. Sería bueno entenderlo, ¿no? Ok. Te voy a dar dos ejemplos. El primero es de Amazon. En el 2014 fue un escándalo porque tenía un algoritmo para, pues, determinar quiénes seleccionaba para candidaturas a manager. Y se dieron cuenta que era un algoritmo sexista. O sea, de acuerdo a sus estadísticas, de acuerdo a cómo había aprendido, no seleccionaba a mujeres porque consideraba que pues no llegarían. ¿Ok? ¿Qué hizo Amazon? Lo desechó. Simplemente dijo, esto no sirve, no puedo seguir trabajando, lo desecho. ¿Por qué? Las implicaciones eran internas. Las implicaciones de la empresa, la imagen y lo que se había descubierto, y no solo que se había descubierto, sino el escándalo que hubo tras esta Big Tech. Ok, ese es uno. El otro es el caso de cuando en el 2018 el CEO de Google se presenta ante el Congreso a explicar por qué cuando escribían la palabra idiota aparecía Donald Trump. ¿Qué pasa? Es un algoritmo gigantesco que tiene implicaciones muy grandes si se apaga. Se perderían cosas económicas muy grandes, la publicidad, las implicaciones de apagar ese algoritmo son demasiado grandes. Lo que se empezó a hacer es buscar ellos mismos regularlo internamente. O sea, en los algoritmos existen formas de cómo tú regulas tu algoritmo o cómo vas aprendiendo, ¿no? Y bajo todo principio de inteligencia artificial, que todas las películas de ciencia ficción no se equivocan, sí hay un botón de paro, sí lo hay, por si se va a alguna parte, sí hay un botón de paro. Todos los algoritmos que lo diseñen, todas las personas que lo diseñen, tienen ese botón de paro. Porque Skynet. sí, suena ciencia ficción, pero estamos viviendo tiempos en los Guerra Fría, en ¿no? serio sí lo pueden apagar y también lo pueden regular y lo empiezan a regular. Pero es como cuando le quieres enseñar algo nuevo a alguien muy grande. 1, va a ser renuente. 2, te va a decir que tiene demasiada experiencia como para aprender algo nuevo, ¿no? Y 3, no lo va a querer hacer y lo vas a tener que obligar. Y eso es precisamente lo que está haciendo Google internamente y lo que fueron a decir, que están tomando medidas para hacer estas cosas, para regularlos, ¿no? Y seguramente les ha tocado que están en el buscador y te dice, lo que quisiste decir fue esto, ¿no? A veces te corrige la ortografía, pero a veces te corrige una palabra. Y cuando te corrige una palabra, puede ser, los migrantes son malos. Y fue así como, no, quisiste decir que son escasos. O sea, me explico. Entonces empieza a haber una especie de regularización, pero no es
tan marcada y no es tan difícil, bueno, no es tan evidente, porque tampoco lo puedes hacer de la noche a la mañana, no puedes decir esto está mal, sino es poco a poco a los mismos usuarios, este algoritmo les tendría que enseñar cómo irse, y ese sería como su camino de ética, pero también se vuelve una manipulación, y es lo que está actualmente en debate. ¿Hasta qué tanto debes de manipularlos a tus usuarios para que tu usuario sea, bueno, que el algoritmo sea correcto, o tienes que manipular el algoritmo para que los usuarios no lo manipulen con cosas malas? Entonces, ¿hasta dónde está este límite? Y esa es una pregunta abierta actualmente. No hay una solución. Claro. Ok, hablando, y en ese punto, tocaste un punto muy importante, que es la ética, ¿no? Y yo preguntaría aquí a los tres que están aquí en este momento en la charla, es, ¿cómo pensamos la ética? Hay bioética cuando se generó el genoma humano y los debates ahí sobre esto, ¿no? De la manipulación genética. Hay ética en los negocios cuando empezamos a ver que esto está saliendo de control. ¿Cómo comenzaríamos a entender esta ética digital, ¿no? O sea, porque en este dicotomía y debate que existe de la ética es universal o es particular, o cómo lo entendemos en sí, cómo lo trasladamos a este mundo digital donde todavía ni terminamos de comprenderlo ni de construirlo, ¿no? Porque se va construyendo día a día. Yo creo que estos modelos éticos deberían estar desde el desarrollo, desde luego, desde el desarrollo por un lado, porque como bien acotó Pepe, está por un lado la gente que desarrolla, ¿no? Los desarrolladores. Por otro lado está también la responsabilidad de la gente, ¿no? O sea, la gente cómo está usando estas herramientas que desde un inicio per se no habían sido diseñadas para hacer esta suerte de clasificaciones o para tener estos bias, ¿no? También la gente y sus búsquedas y la información con la cual está alimentando sus redes sociales, está alimentando los bancos de imágenes son un factor. Entonces, yo creo que va por ahí. También yo creo que hay otro tema bien tricky de tocar, que es lo moral, ¿no? Porque por un lado está lo ético, ¿no? Pero por otro lado, el componente moral, que es súper difícil de medir y que mucho de lo que nosotros comprendemos como bien o mal o acciones bien llevadas o mal llevadas se da en lo físico a partir del filtro de la moral. Sin embargo, en un mundo digital gobernado por estas entidades lógicas que carecen de empatía y que carecen de moral, ¿cómo es que al replicar los procesos físicos podemos de repente poner seguros, candados, escudos para que no repliquen solamente estadísticas, tal como acaba bien de acotar María, ¿no? Muchos modelos predictivos se dan por estadística, y si el mindset, si el modo de pensar de las personas estadísticamente es racista, estadísticamente tiene estos sesgos, desde luego que se va a replicar estos modelos físicos hacia lo digital. Aquí muchas gracias, Hugo. Creo que nos das luz con esto que nos dices. Y no quisiera acotarlo, la verdad es que podríamos quedarnos aquí tipo transmisión 24 horas, decíamos hace un rato, y podemos quedarnos acá. Pero vamos cerrando porque me interesaría entonces preguntarles, en aras de que vamos a ir construyendo este laboratorio, el Equal Lab, ¿no? Entendiendo esta búsqueda finalmente de cómo no lograr o hacer que los algoritmos lleguen a producir actos racistas o acciones racistas en lo digital, me gustaría lanzar esta pregunta. ¿Cuál entonces es el reto para poder comenzar la experimentación que vamos a hacer en este Equal Lab durante las siguientes semanas? El reto sería primero entender que lo que está escribiéndose fue escrito por alguien, una persona, antes. Entonces el reto es entender que esa persona existió, está poniendo un comentario y está teniendo un sesgo. El reto primero es entender eso. Después sería
¿cómo podemos nosotros aportar para que se cambie? Y si se puede hacer. Y luego sería, ¿hicimos un cambio, no? ¿Qué pasa si nos juntamos tantas personas en una región y logramos cambiar esa frase que dice los nacos son? Y podemos poner los nacos son chidos. Y si lo logramos hacer, ¿podemos hacer eso? O sea, si logramos hacer nuestro experimento, que mucha gente piense de manera positiva y empiece a quitar ese sesgo, creo que ese reto sí se puede hacer. O sea, Google sí lo permite, pero si nos juntamos lo suficientes para hacerlo. Eso yo veo como que va a ser el reto, ¿no? Me fascina porque estamos hablando de una acción ciudadana, ¿no? Aquí no es una ley que regule esto, no es castiguemos al político, a las empresas y esto no. Aquí es, ¿qué puedo hacer yo en el conjunto que llamamos ciudadanía para que logremos esto? Está, pues por ahí va entonces chido. No sé, Pepe, si quieres agregar algo. Me encantó lo que dijiste, María, porque además va mucho en línea. El racismo es un problema histórico que es estructural, nunca hay que olvidarlo, ¿no? Y de repente, o sea, hay acciones personales, con muy buena voluntad, que de repente es como, híjole, es que siento que no estoy cambiando nada, ¿no? O sea, yo lo hago, pero esto me supera, ¿no? Y hasta cierto punto es verdad, ¿no? O sea, tenemos que ir a las estructuras para poderlo cambiar. Pero ojo, que la parte individual quizás no sea suficiente para cambiar todo, no le quita el carácter de que es necesaria. O sea, es una condición necesaria para dar el cambio. Entonces, no porque el problema sea demasiado grande, no voy a hacer yo algo a nivel individual para dar esos pasos, ¿no? Entonces, siento que este problema, que ahora ya es un problema de la racialización o sexualización incluso de los algoritmos, ya existe, ya está, y no porque sea un algoritmo que está en los servidores de Google y yo no me pueda ir a meter a cambiar el código de la línea tal, no porque no pueda hacer eso, yo no, en mi casa no pueda tener una acción. Y creo que lo que describe María como una acción ciudadana, cómo darle la vuelta al algoritmo, cómo no replicar el racismo que ya está dentro del algoritmo y de la nube, pues no lo vaya a hacer, ¿no? Sí tenemos que hacerlo y podemos hacerlo. Así es que yo más bien me concentraría en qué está en nuestras manos para dar ese paso. Perfecto, excelente, Pepe. Hugo, no sé si quieres agregar, añadir y para ir ya concluyendo. No, pues yo creo que ya nada, en realidad agradecer a Pepe, a María, sus aportaciones han sido increíbles y me encanta escucharlos, ¿no? Son muy elocuentes, muy profesionales de el tema y creo que han aportado muchísimo a la conversación, ¿no? Y nada más eso, ¿no? He disfrutado mucho la plática del día de hoy. Y sí, o sea, ese comentario de María de Ingeniería Social me encantó, me encantó al final. Totalmente, pues bueno, esto fue una pequeña probadita de lo que queremos lograr con este Equalab. Por ahí comentaban ahí, deberíamos platicar de la ética, pues platicaremos de la ética, platicaremos de la ingeniería social, platicaremos de la política pública digital incluso, porque son elementos que van a cuestionar estos algoritmos al final, como dijo María, como reafirma Pepe y como le agrega Hugo, es desde este lado que vamos a trabajar y no desde el código, ¿no? O sea, vamos a hacer que el código se transforme para que pues no lleguemos a la racialización. Y entonces yo me quedaría, ya no interesa qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Y entonces, miren, o sea, caí por aquí de pura casualidad. El algoritmo te hizo caer, mi querida Luz, que es una gran colega del Estado de México, que precisamente es profesora de ética, ¿no? Y entonces, bienvenida Luz al barco para platicar de estos asuntos y no fue casualidad, fue causalidad, ¿no? Que cayó en esta charla. Y entonces, ese es el asunto. Ya no vamos a cuestionarnos qué fue primero el huevo o la gallina o cuáles son los human bias, ¿no? Sino cómo superarlo, cómo irnos a la acción, precisamente porque los laboratorios ciudadanos, en mi preferencia, en mi gusto, son los medios para crear ciudad hoy en día, ¿no? Y estas ciudades digitales que estamos empezando a construir y que el COVID pues nos dijo, no querían, ahí les va, ¿no? ¡Pum! Y órale, ya están en la nube.
muchísimas gracias. No es la última transmisión, es la primera y esperemos que los resultados puedan alentar a un post-COVID más igualitario, equitativo, justo al final de cuentas, ¿no? Me despido. Usted, no sé si alguien quiere agregar algo más para que ya cerremos la transmisión. Nada más a mí me gustaría felicitar al MUI por esta iniciativa, agradecerles por habernos invitado y en especial a María, que ella como parte de Racismo MX, pero además ella tiene una trayectoria muy grande en términos de algoritmos, deep learning y tecnología. Entonces, agradecerle y muchas gracias de nuevo al MUI y al equipo que está detrás, Nicole, Yuli. Entonces, pues ahí seguimos en las siguientes transmisiones. Perfecto, entonces, pues nos volvamos parte del club. Vamos a invitar a más ciudadanía para que podamos conversar, podamos analizar data. En las próximas semanas vamos a estar haciendo ejercicios para recuperar algo de información, algo de insumo que nos permita trabajar en las siguientes semanas. Entonces, muy pendientes, por favor, que esto apenas comienza y va para la nube, casi, ¿no? Ya estamos en ella, recuerda. Y ya estamos en ella a subirnos más para allá arriba, ¿no? O sea, muchísimas gracias, María. Fue un placer conocerte. Vamos a seguir platicando, pero poder conversar contigo en horas anteriores fue sumamente un deleite, un placer, la verdad. Entonces, qué bueno que estás unida ya a este equipo. Gracias. La verdad nunca participo, pero me animaron. Pues bueno, y pues Hugo, tú sabes ya desde casa, pero ahora formamos una nueva casa, que es el Equalab, ¿no? Entonces, los invitamos a todos y pues nos vemos en la siguiente transmisión en la nube. Bye. Chao.